Hermanos, buenos días, tardes o noches. Que el Señor los bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes y en sus corazones. Quiero animarlos a que se sigan cuidando del COVID-19 para que no se contagie nadie. Quiero animarlos también a que se sigan cuidando espiritualmente, leyendo la Biblia y orando y recibiendo estos mensajes y aquellos mensajes que considere usted que están hablando a su vida, haciéndole mirar algunas cosas que necesita corregir, corríjalas, porque Dios habla a través de su palabra para que corrijamos cosas. Si no las corregimos y no hacemos caso después que nos habla varias veces, entonces empiezan a suceder cosas más fuertes en nuestra vida. A lo mejor empezamos a tener necesidad económica, o a lo mejor empezamos con que ya nos duele una pierna, ya nos duele la cabeza, ya tenemos algún malestar físico, y a lo mejor no nos damos cuenta que eso se debe a que Dios nos ha estado hablando una y otra vez y no hemos hecho caso, y entonces ahora vienen esas cosas como si fuera una forma de castigo de parte de Dios. Y no crean que porque Dios permite algún mal para nosotros, no crean que Dios es malo. Dios es bueno y nos ama, como lo vamos a ver en el tema que les voy a compartir hoy. También les quiero animar a que estén orando por aquellos hermanos y hermanas que están contagiados de COVID, para que Dios tenga misericordia y los sane y pronto vuelvan a sus hogares y vuelvan a la normalidad. Algunos hermanos se están recuperando ya, gracias a Dios, ya salieron de eso, pero traen secuelas. Entonces oremos para que Dios restaure totalmente los pulmones de aquellos hermanos y hermanas que están contagiados. Igual les pido que oren para que Dios nos provea y podamos continuar con la construcción. Estamos ahorita, ya se está techando el templo y vamos bien avanzados. Damos gracias a Dios por ello y por nuestros hermanos que han estado trabajando ahí en la techumbre, en la construcción, y bueno, sigamos orando para que Dios los proteja, los que están todavía construyendo, y también que Dios provea de todo lo que necesitamos para poder continuar. Que el Señor me los bendiga a todos. El tema que les voy a compartir es: Dios al que ama corrige. Y platicando con Damaris, que es la que me ayuda a grabar el mensaje, pues yo me decía cómo se va a llamar el tema, y yo le dije, pues Dios al que ama corrige, pero también le podría poner por la buena o por la mala, o le podría poner también Dios al que ama castiga, pero no, debido a que se oye muy fuerte, porque se puede pensar que Dios es malo ya que castiga. No, hermanos, no vamos a hablar de un Dios malo, vamos a hablar de un Dios que nos ama más que nuestro propio Padre terrenal. Dios nos ama más todavía que nuestro papá terrenal y que nuestra mamá terrenal. Dios nos ama más que cualquier persona en el mundo, y por eso mismo es que nos tiene que corregir cuando después de que nos ha estado hablando una y otra vez no hacemos caso, ¿verdad? Y corregir significa castigar, y algunos así lo tomamos, pero a veces es necesario porque algunos no hacemos caso. Bueno, el tema es: Dios al que ama corrige. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte gracias por esa bendición que me das y estos medios que tenemos hoy para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas que están ahí en sus hogares. Permite que esta palabra pueda ser alimento sólido para sus vidas, pueda ser un alimento que los fortalezca, pueda ser un alimento que los nutra, pueda ser un alimento que sirva para que cada uno de tus hijos crezca en la fe, y por medio de la fe cada uno se corrija en aquellas áreas en las que estamos fallando, Señor. Y si alguno ya está sufriendo las consecuencias de alguna desobediencia a tu palabra, después de que le has estado hablando a algunos de una forma y de otra, una vez y otra, y le repites un tema y una palabra y no se han corregido, y hoy en día están sufriendo las consecuencias como si fuera un castigo de parte tuya, Señor, hoy oro a ti para que cada uno de ellos pueda entender que es importante que nos corrijamos cuando tú nos estás hablando, y que si aquellos que están sufriendo las consecuencias de alguna desobediencia,
no se corrigieron a tiempo. Hoy oro a ti, Señor, para que esta palabra sirva, para que ellos hoy, al terminar este tema, podamos orar y pedirte perdón por los pecados y corregirnos en aquellas áreas en las que estamos fallando y que han causado tantos problemas en la familia, que nos han llevado a tener problemas hasta en el trabajo, que nos han llevado a tener problemas hasta con los prójimos. Señor, obra con tu Espíritu Santo en los corazones, para que tu palabra, Señor, pueda sanarles, pueda corregirles y pueda servir para que cada uno de tus hijos y tus hijas podamos entender que cuando tú hablas hay que ser obedientes a ella antes de que tengamos que recibir la corrección o el castigo, porque nos amas, Señor. Ayuda a entender a tus hijos y a tus hijas que tú no tienes consentidos ni vas a consentir el pecado ni la maldad, sino que a cada uno nos estarás hablando, a veces suavemente, a veces severamente, y si no hacemos caso, seguramente que vas a permitir cosas en nuestra vida que han de servir para hacernos entender que hay que temerte a ti y corregirnos porque nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es Dios al que ama corrige, o al que ama castiga, o por la buena o por la mala, no sé. Nos quedamos con el título de Dios al que ama corrige. Dice la Biblia o la palabra de Dios en el Salmo 107, versos 10, versos 11, versos 17, versos 19, verso 20 y verso 21. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, el verso 10 dice que algunos vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas. Verso 11, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Verso 17, enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. Verso 19, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró del sepulcro. Verso 21, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace a favor de los hombres. ¿Cuántos de ustedes podrían dar gracias a Dios porque Dios los castiga o porque Dios los está corrigiendo? A lo mejor no nos parece. Y muchos, ay, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si me está yendo re mal y me está... Bueno, pues aquí el verso 21 dice, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace a favor de los hombres. Y cuando Dios empieza a corregir a alguien o lo empieza a castigar, es porque lo ama. En otras palabras, este salmo dice que algunos estaban en la miseria y enfermos y con muchos problemas por no tomar en cuenta los consejos del Dios Altísimo y se rebelaron contra Él. Por eso Dios los castigó. Pero ellos clamaron a Dios en su angustia y Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por eso hay que darle gracias a Dios por su amor, por lo que Él hace a favor de los hombres, dice el verso 21. Y el verso 20 dice que Dios enviaba su palabra. Y dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, en la Biblia traducción del lenguaje actual. Ustedes vean en la pantalla, es la versión Reina Valera que me ponen en la pantalla. Dice así, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Dios envía su palabra y les envió su palabra a los hombres de los cuales se está hablando el Salmo 107, que es el pueblo de Israel. Dios envió su palabra y los sanó del sepulcro. Se entiende que por medio de la palabra de Dios les decía y nos dice las causas por las cuales ellos estaban en angustia o estaban afligidos. Con la palabra de Dios, Dios les hacía saber que estaban mal. Por eso enviaba su palabra, para hacerles saber que estaban mal
y por eso es que estaban siendo afligidos por diferentes causas, para que se corrigieran, y una vez que se corregían, llegaba la sanidad, llegaba la bendición y los libraba el Señor de su ruina. Eso mismo sucede hoy en día con quienes están siendo afligidos o angustiados por diferentes razones. Lees o nos envía Dios su palabra para que veamos del porqué de lo que estamos viviendo, para que corrijamos y así seamos libres de cualquier mal que nos esté aquejando. De esa manera Dios nos muestra su amor. Por eso es importante que si estamos recibiendo corrección o estamos siendo castigados, le demos gracias a Dios y lo alabemos. Objetivo del tema, que cada quien se corrija para recibir de Dios lo que cada quien necesita. Yo creo que Dios hace lo que cualquier padre hace o haría con sus hijos para corregirlos. Primero les habla, les advierte del peligro una y otra vez, ya sea el papá o la mamá. Cuando un padre o una mamá le habla a sus hijos y les hace mirar: hijo, quítate de ahí porque te vas a caer. Hija, quítate de ahí porque te vas a caer. El hijo no hace caso. Y la mamá preocupado, el papá preocupado nuevamente: hijo, que te quites de ahí, que te vas a caer. Y la mamá también podría decirle: hija, quítate de ahí porque te vas a caer. Y los hijos no hacen caso. Por eso le repito, yo creo que Dios hace lo que cualquier padre haría con sus hijos para corregirlos. Primero les habla, les advierte del peligro una y otra vez. Como dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 35, verso 15, dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 25, verso 3, que Dios habló con su pueblo durante 23 años para que se corrigieran y no lo hicieron. Y ese fue el motivo por el cual Dios los castigó y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y desde aquel lugar ellos clamaron a Dios y Dios envió su palabra y se arrepintieron. Y Dios los ayudó para que regresaran a Jerusalén, a la tierra prometida. Dios los sanó y los libró de la ruina y los hizo regresar a la tierra prometida, como sucedió con su pueblo, a los cuales Dios les habló durante 23 años y no se corrigieron. Así como cualquier padre haría, si el hijo no hace caso, entonces el padre toma medidas más severas para hacer que el hijo se corrija. Y si no se corrige el hijo, entonces el padre es más severo con el hijo hasta que éste se corrige, porque lo ama. Así hará Dios, si no es que ya lo está haciendo con algunos de los que hemos recibido el poder de ser llamados hijos de Dios, porque nos ama. Por lo cual, si ya estamos algunos sufriendo el castigo, hay que arrepentirse. Y si algunos, a pesar de que Dios les ha estado hablando, no se han corregido, pues habrá que hacerlo antes de que sufran las consecuencias de sus pecados. Como dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3, versos del 11 al 12, dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama, castiga. Si Dios nos ha estado hablando una y otra vez y no nos hemos corregido, eso quiere decir, digo yo, que no hemos creído por la buena. Entonces vamos a creer por la mala. No le dejamos otra a Dios, algunos de nosotros. Cuando veamos
los problemas, las miserias, las plagas, las cosas que no queríamos que nos pasaran y no las esperábamos, pero están llegando y las estamos sufriendo, entonces vamos a creer. Entonces es o será tiempo de decirle: Dios, perdóname. Es tiempo de tomar en serio cuando Dios te habla acerca de algo que te tienes que corregir. Tienes que tomarlo en serio desde el momento que Dios te lo estaba diciendo, pero si no lo tomas en serio y piensas que no te va a suceder nada y empiezan a venir sobre ti las enfermedades, la miseria, los problemas, entonces vas a tomarlo en serio. Hermano, hermana, hay que tomar en serio los mensajes que Dios hace llegar a nuestras vidas, a través de los cuales nos está diciendo que nos corrijamos. Si no nos corregimos, entonces empiezan a llegar los problemas y entonces será tiempo de decirle: Dios, perdóname, ahora entiendo que me amas. El que Dios nos castigue y nos corrija no significa que Dios no nos ame. El que Dios nos hable a veces muy fuerte no significa que Dios no nos ame. Significa que Dios nos ama más que tu papá y tu mamá a ti. Significa que Dios nos ama más que nuestros propios padres. Por ello es que nos corrige y nos castiga cuando no obedecemos después de que nos ha hablado una y otra vez. Como está escrito en el Salmo 39, versículo 11, que dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. Y con castigos, a lo mejor Dios ya está tratando con algunos de nosotros para que nos corrijamos, ya que cuando Él nos habló no hicimos caso. Si ese es nuestro caso, así deberemos de orar: Señor, ten misericordia de mí y perdóname porque no te hice caso y debido a que no fui obediente a tu palabra, hoy estoy sufriendo las consecuencias, pero hoy me arrepiento de mis pecados, hoy me arrepiento de ser tranza, hoy me arrepiento de ser terco, hoy me arrepiento de ser vicioso, hoy me arrepiento de no haber dejado ese pecado que tú querías que yo dejara. Perdóname. Si algunos ya están sufriendo las consecuencias de sus desobediencias, es así como tendrá que orar. Si no ahorita, lo hacemos al final. Y como lo acabamos de mencionar hace un momento, porque Dios al que ama castiga. Ahora, el objetivo de Dios no es que tenernos todos traumados con los castigos. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que corrijamos para que seamos bendecidos y para que estemos sanos emocionalmente y físicamente. Como lo dice el Salmo 94, versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley. Ese es el objetivo de Dios cuando nos habla o cuando nos castiga, que seamos felices. Y no lo hace porque nos odie o porque es malo, lo hace porque es bueno y porque nos ama y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos y no quiere que ninguno de nosotros en la tierra estemos padeciendo enfermedades y estemos padeciendo escaseces y estemos sufriendo a causa de nuestros pecados y de nuestras desobediencias o de nuestros desórdenes. A la mayoría no nos gusta que nadie nos diga nada, y menos cuando se trata de corregirnos. Sin embargo, el vivir bien o el ser dichoso se logra por medio de hacer las cosas como Dios manda. Y si no lo estamos haciendo así, pues tendremos que corregir, nos guste o no nos guste, por la buena o por la mala. Porque Dios nos habla para que corrijamos. Y si con palabras no entendemos y corregimos, entonces con castigos. No le dejamos otra al Señor. Y eso no quiere decir que Dios sea malo. Los malos somos nosotros. Eso quiere decir que Dios es bueno y nos ama. Y eso quiere decir que usted y yo somos malos y a veces somos bien desobedientes y tercos.
Los problemas de cualquier índole son el resultado de hacer las cosas mal. En nuestro caso, como hijos de Dios, por hacer lo contrario a lo que Dios nos manda, y estas se solucionan si nosotros corregimos aquello en lo que estamos mal. Pero resulta que a la mayoría no nos gusta que nos corrijan, y aunque muchas veces escuchemos muy buenos mensajes por medio de los cuales Dios nos dice que estamos mal y que nos debemos de corregir en aquello que estamos mal y no lo hacemos. En una ocasión le pregunté a un grupo de niños, a un grupo de jóvenes, a un grupo de adultos y adultas, y les pedí que fueran sinceros con su respuesta. Les pregunté, ¿a cuánto les gusta que los corrijan? ¿O a cuánto les gusta que los castiguen? ¿Cuántos aman a los que los... ¿Cuántos de ustedes, les pregunté, aman a los que les corrigen o a quien los castiga? La mayoría contestó, a mí no. La mayoría sí contestó, es que a nadie le gusta que le corrijan, a nadie nos gusta que nos corrijan y menos que nos castiguen. Y sin embargo, después de que ellos me contestaron que después de que la mayoría dijo, a mí no me gusta que me corrijan ni que me castiguen, y sin embargo se tuvieron que corregir. ¿Qué pasa con aquellos que escuchamos muy buenos mensajes por medio de los cuales Dios nos está hablando acerca de lo que debemos de corregir y no lo hacemos? La Biblia dice que todos los que no se corrigen después de escuchar la palabra de Dios son personas, u hombres o mujeres, jóvenes o jovencitas, que aborrecen la corrección o rechazan la corrección, como casi todos. Repito, la Biblia dice que todos los que no se corrigen después de escuchar la palabra de Dios son personas que aborrecen la corrección o rechazan la corrección, como casi todos. Son los que oyen la palabra de Dios y en lugar de ponerla en práctica no la toman en cuenta y siguen igual. Eso es aborrecer la palabra, eso es aborrecer la corrección o los castigos. Como dice el Salmo 50, verso 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Por ese motivo yo creo que Dios hace lo que un padre haría con sus hijos para corregirlos. Primero les habla, les advierte del peligro una y otra vez. El hijo no hace caso, entonces el papá o la mamá toma medidas más severas para hacer que el hijo o la hija se corrijan. Y si no se corrige el hijo o la hija, o usted y yo, entonces el Padre Dios o el padre es más severo con el hijo hasta que se corrige. ¿Por qué? Porque lo ama. Así es, por la buena o por la mala. Pero nos tenemos que corregir, porque Dios nos ama. Como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 11 y 12, que dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Cuando no nos están saliendo bien las cosas, debemos de entender que nuestro Padre Dios nos podría estar castigando por algo. Él no castiga nada más porque sí, o porque no tiene control sobre sus emociones. Dios castiga para librarnos de un daño mayor. ¿Y por qué nos castiga? Porque nos ama. Y hasta podría decirnos, a ver quién se cansa primero, mi hijo, mi hija, tú o yo, pero te vas a corregir. O a creer por la buena
o por la mala, porque te amo, hijo o hija. Repito, Dios hasta podría decirnos, a ver quién se casa primero, tú o yo, pero te vas a corregir o a creer por la buena o por la mala, porque te amo, hijo o hija. Por la buena es cuando escuchamos su palabra y nos arrepentimos y nos corregimos. Y por la mala es cuando Dios nos habla y no hacemos caso y seguimos en nuestras acciones necias o tercas, y es por ello que se cumple lo que dice el Salmo 39, verso 11. Vamos a leerlo nomás hasta la coma, que dice: con castigos por el pecado corriges al papá, corriges a la mamá, corriges al hijo, corriges a la hija, a cualquiera de los que somos hijos de Dios, a cualquiera de los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal y recibimos el poder de ser llamados hijos de Dios. A cualquiera Dios nos puede corregir con castigos debido al pecado, debido a que nos habló una y otra vez y no quisimos hacer caso. Entonces Dios nos tiene que corregir por la mala. Por eso les he estado mencionando la palabra, por la buena o por la mala, pero nos vamos a corregir. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y no va a dejar que nos perdamos. Porque el plan de Dios es que seamos salvos. Al empezar a trabajar en una empresa, se nos indica que después de 3 retardos se pierde el premio de puntualidad. Algo extra a lo que ganas se pierde por llegar tarde. Ese es el castigo. Pero el castigo puede ser más severo. Si faltas 4 días en un mes, te corren. Si te atreves a reclamarle a quien te está castigando, corrigiéndote o quitándote el premio de puntualidad, él te responderá: la empresa te lo advirtió, tú te estás castigando solo. Para el pueblo de Dios fue muy claro: o se corregían por la buena o por la mala. Como se los dijo Dios por medio del libro de Levíticos, capítulo 26, del 21 al 28. Dice que ellos, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra de vosotros y aún os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Para el pueblo de Israel, hermano, hermana, no había de otra: o se corregían, por la buena o por la mala. Si su pueblo se corregía con el castigo en turno, entonces si su pueblo no se corregía con el castigo en turno, entonces seguían cosas más difíciles o castigos de aguantar. Esto lo haría Dios hasta que reconocieran sus pecados. Y eso mismo puede suceder
Eso mismo puede hacer Dios con ustedes o conmigo. Y es posible que algunos ya estén sufriendo las consecuencias de no corregir aquellas áreas en las que Dios nos ha estado hablando. Y si no corregimos, seguramente que tendremos que sufrir más hasta que nos arrepintamos de esos pecados y corrijamos, porque Dios nos ama. O nos corregimos por la buena o nos corregimos por la mala. O creemos por la buena o creemos por la mala. Porque cuando alguien no se corrige quiere decir que no creyó. Qué tragedia de verdad es cuando una mujer o un hombre, siendo cristianos o hijos de Dios y conociendo la palabra de Dios, no nos corrijamos en aquello que estamos mal. Hasta que nos damos cuenta que no podemos más con tantas necesidades y problemas y que todo se debe a nuestras desobediencias a la palabra de Dios y son el castigo que Dios da y lo hace porque nos ama. Nos castiga porque nos ama. A veces culpamos al diablo o al enemigo de todos los problemas que nos aquejan cada día. ¿Y por qué no reconocer que es un castigo de Dios? Porque no nos hemos corregido. Nos ha estado hablando una y otra vez, como le habló al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías durante 23 años para hacerles entender que se arrepintieran y se corrigieran, y no quisieron. A veces se nos hace más fácil culpar al enemigo, al diablo, de lo que nos está pasando, que reconocer que estamos mal y corregirnos. Los problemas legales de salud, de dinero, de conducta en cada miembro de la familia, los problemas en el trabajo, los problemas con los vecinos o con los familiares, a lo mejor no son fruto de la casualidad. Podrían ser las consecuencias de cómo soy y cómo es mi familia y cómo estoy haciendo o permitiendo que se hagan las cosas, y es por ello que Dios nos podría estar castigando. Nos podría costar mucho a algunos el reconocer que Dios nos esté castigando, como le costó mucho trabajo al pueblo de Israel el reconocer que Dios los estaba castigando, y se los dijo Dios, y está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versos 5 y 6 que dice: reconoce. Eso se lo dijo al pueblo de Israel, y hoy también de parte de Dios se los digo a ustedes que están oyendo este mensaje, papá, mamá, hijos, hijas. Si alguno de ustedes Dios le ha estado hablando en algo en lo que se debe de corregir y no lo han hecho, y a lo mejor por ese motivo ya están sufriendo las consecuencias de su desobediencia, en lugar de echarle la culpa al diablo, vamos a ver qué dice Deuteronomio 8, versos 5 y 6, dice: reconoce. Eso es lo que trato también de decirle en mis palabras a ustedes que están oyendo este mensaje. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Reconocer, dice el verso 5, que los castigos o lo que estemos pasando son consecuencia de nuestras desobediencias a Dios. Y en versos anteriores dice que por amor Dios nos castiga. Por lo tanto, debemos de obedecer y temer delante de Dios para que podamos ser felices y todo nos salga bien. Y por si alguien cree que Dios no castiga, quiero terminar este mensaje
viendo Apocalipsis capítulo 3, verso 19, que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Concluye este mensaje, hermanos y hermanas que están ahí en casa. Concluye este mensaje de acuerdo al tema. No le echemos la culpa a nadie. Mejor reconozcamos que son las consecuencias de no haber corregido algo que debimos corregir cuando Dios nos habló por medio de su palabra, y por ello ahora Dios me está castigando porque me ama. Si hoy en día ustedes o cualquiera de ustedes está sufriendo, está en escasez, tiene problemas de salud, tiene problemas con los vecinos, sale de una y está saliendo de un problema y ya se metió en otro, se sana de un malestar y ya le apareció otro. Yo quiero animarle a usted que está ahí, que no le eche la culpa a nadie. Si a ustedes o a mí Dios nos ha estado hablando en algún área y no la hemos corregido, ese podría ser el motivo por el cual nos estén viniendo esas cosas que nos afligen, esos problemas que nos afligen, esas enfermedades que nos afligen, esa escasez que nos aflige, y a lo mejor Dios lo está permitiendo como un castigo para que nos corrijamos, para que nos arrepentamos, para que tomemos en serio cuando Dios nos habla y nos corrijamos, porque nos ama. Y Dios nos va a ayudar y va a tratar con cada uno de nosotros para que nos corrijamos por la buena o por la mala. Yo no sé si usted ahorita ya está pasando situaciones difíciles, a lo mejor Dios quiere que usted se corrija. Por eso es que Dios está permitiendo esas situaciones que le afligen o esos problemas que está viviendo hoy. Hermano, hermana, tomemos en serio a Dios y su palabra. He escuchado a gente religiosa decir que Dios no castiga, porque cuando hablamos que Dios al que ama castiga, la gente piensa que Dios es malo o siente que estamos hablando como que si Dios fuera malo. No, Dios no es malo, Dios es bueno. Pero la Biblia habla una y otra vez y nos hace mirar que Dios castiga a los que ama. Y nos castiga porque nos ama y nos castiga para que nos corrijamos y para que tengamos sus bendiciones y para que aseguremos nuestra estancia en el reino de los cielos en el futuro y en el presente, para que estemos viviendo bien en la tierra. Yo no sé qué tipo de problemas tenga cada quien. A lo mejor algunos puedan tener problemas de salud, pueden ser de dinero, pueden ser legales, pueden ser de trabajo, pueden ser con los hijos, puede ser con el cónyuge, puede ser con los vecinos. Yo no sé qué tipo de problemas tiene cada uno de ustedes que escucharon este mensaje. Pero esos problemas podrían ser algo que Dios está permitiendo en su vida como una corrección o para corregirnos. Es como un castigo para que nos corrijamos, ya que no nos corregimos cuando Dios nos habló y nos estuvo hablando y no lo hicimos. Bueno, pues entonces
ahora Dios está permitiendo algunas de las situaciones que he mencionado para que usted en esta hora pida perdón a Dios y corrija. Esa es la forma en que Dios nos quiere hacer bienaventurados, como lo dice el Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Dios quiere que usted y yo seamos bienaventurados. Y si permite corrección en nuestra vida, permite castigos para que nos corrijamos, es porque no hicimos caso por la buena, entonces vamos a hacer caso por la mala. Y todo esto porque Dios nos ama. Cierre sus ojos ahí donde está. Y antes de cualquier otra cosa, le quiero animar a que le pida perdón a Dios. Si Dios le ha estado hablando a usted acerca de algo que tiene que corregir en su forma de tratar, de portarse, de hablar, de ser con su familia, de ser en el trabajo, de ser en cualquier lado. Dios le ha estado hablando acerca de no juntarse con ciertas personas. Si usted no hace caso, no ha hecho caso, si Dios le ha estado mostrando a usted que usted tiene que dejar un pecado y no lo ha dejado, no hace caso, no ha hecho caso, si Dios le ha estado hablando a usted acerca de dejar algún vicio y no lo ha hecho, no ha hecho caso, si Dios le ha estado hablando a usted acerca de no tomar nada que no te pertenezca sin que te lo den y no has hecho caso, si a usted Dios le ha estado hablando acerca de cuidado con tus palabras, porque de tu boca deben salir solamente palabras que edifiquen y no has hecho caso, si Dios le ha estado hablando a usted acerca de cuidado con tu actitud, tienes que bajarle un poquito a la soberbia y no ha hecho caso, es tiempo de pedirle perdón a Dios. Así es que ahí donde está usted le voy a animar a que haga una oración junto conmigo, o hágalo usted aparte. En el momento que recibe este mensaje, ore al Señor. Y si hay algo en lo que Dios le ha estado hablando y todavía no está recibiendo el castigo, entonces Dios le está dando chance de que se arrepienta. Le ha estado hablando y le está hablando a través de este mensaje. Entonces dígale: Dios, perdóname. Y si usted ya está sufriendo el castigo de sus rebeldías, de sus soberbias, de aquellas cosas que ha hecho y no las ha corregido, ¿qué le parece si le pide perdón a Dios? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, para darte gracias por tu palabra, darte gracias porque tú envías tu palabra para que nos corrijamos, para que estemos preparados para toda buena obra. Y mira, Señor, que algunos no hemos corregido, algunos tú nos has hablado acerca de con quién debemos de juntarnos con quién sí, con quién no, y no hemos hecho caso. Tú has hablado a algunos de nosotros acerca de que debemos de tener cuidado con lo que hablamos y no hemos hecho caso. Tú nos has estado hablando a algunos acerca de dejar algún vicio y no hemos hecho caso. Tú nos has estado hablando a algunos acerca de no robar y no hemos hecho caso. Tú nos has estado hablando a algunos acerca de buscar tu reino y tu justicia y no hemos hecho caso. Tú has estado hablando de diferentes formas a cada uno para tratar de ayudarnos a corregir y hacernos ver que estamos mal y no hemos hecho caso. Dios, en esta hora algunos de nosotros podríamos estar sufriendo los castigos debido a nuestras desobediencias. Perdónanos, Señor, perdónanos a todos y cada uno de los que hemos pecado, a cada uno de los que somos tus hijos. Nos has estado hablando una y otra vez acerca de algo que tenemos que corregir y no lo hemos corregido. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y perdona, Señor, a todos aquellos que estando en casa escucharon este mensaje y tú les has estado hablando una y otra vez que se corrijan en algún área y no lo han hecho. Hoy te pido, Dios, que tengas misericordia y les perdones
como te pido que tengas misericordia de mí, de mi familia, y nos perdones las faltas que hemos cometido. Perdónanos. Y también te pedimos, Señor, en esta hora que tengas misericordia de aquellos a los cuales tú les has estado hablando y que hoy en día todavía no están sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Y seguramente tú les estás hablando hoy para que ellos se arrepientan y se corrijan y entonces eviten el castigo que va a venir sobre ellos si no son obedientes a tu palabra. Porque hoy les estás hablando por tu palabra, que obedezcan por la buena. Y si no obedecen por la buena, entonces va a ser por la mala, como lo estás haciendo con algunos de nosotros, que no hicimos caso y estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Hoy te pedimos que tengas misericordia de todos y cada uno de los que hemos recibido este mensaje y nos perdones a los que hemos pecado, a los que hemos fallado. Y aquellos que todavía no están recibiendo el castigo debido a sus pecados, también ten misericordia y perdónales, Señor. Y podemos decirte, Padre, ya no necesito que me sigas castigando, ya no necesito que esta enfermedad, ya no necesito estar en escasez, ya no necesito tener tantos problemas. Señor, ya te pedí perdón. Ahora te pido que te manifiestes y escuches mi oración y me respondas y me ayudes a resolver todos estos problemas y me ayudes a salir de esta escasez en lo económico y me ayudes a salir de estas enfermedades y malestares, que se me quite uno y me viene otro, y me ayudes a resolver mis problemas y restaurar mis relaciones con los prójimos, y me ayudes, Señor, en mi trabajo y me ayudes en toda parte. Señor, en esta hora oramos a ti, Padre, para pedirte que te manifiestes y escuche la oración que hacemos hoy delante de ti y te manifiestes a tus hijos y a tus hijas que están ahí en casa y que hoy, Señor, se arrepintieron de su pecado. Hoy te pido, Dios, que te manifiestes y obres poderosamente para que cada uno de ellos reciba la bendición que necesita cada uno de acuerdo a su necesidad y conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Gracias por tu corrección, gracias por castigarnos, gracias, Señor, porque es una evidencia de que nos amas mucho. Gracias, Señor, porque está escrito en tu palabra que tú al que amas, corriges o castigas. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. A lo mejor algunos dirán, ay, qué fuerte el mensaje. Pero ¿qué creen? A veces es necesario para que tomemos con seriedad a Dios y su palabra, y para que nos corrijamos. Si no, algunos no nos corregimos. Que Dios los bendiga.